Bienvenidos a todos. Hoy les traigo una historia que me estremeció cuando la escuché por primera vez. Imaginen esto, el día más importante en la vida de una mujer, ese momento con el que había soñado desde niña, convertido en su peor pesadilla. El salón estaba decorado con flores blancas y luces tenues. Los invitados esperaban con expectación. Ella se miraba en el espejo una última vez, ajustando el velo que caía sobre su rostro. Su vestido, diseñado específicamente para ese día, brillaba bajo la luz suave. Sus manos temblaban ligeramente mientras su madre le ajustaba los últimos detalles. ¿Estás lista, mi amor?, preguntó su madre con lágrimas contenidas. Ella asintió, pero algo en su corazón le advertía que este día tomaría un rumbo inesperado. Mientras caminaba hacia el altar, las miradas se posaban en ella. Algunos susurraban lo hermosa que se veía, otros simplemente sonreían. Pero hubo un momento, un instante fugaz, en que notó algo extraño en los ojos de quien la esperaba al final del pasillo. La ceremonia comenzó como estaba planeado. Las palabras del oficiante resonaban en el recinto, pero ella apenas podía escucharlas. Su mente estaba ocupada interpretando ese brillo inquietante en la mirada de quien debería ser el amor de su vida. Y entonces, justo cuando debía pronunciar sus votos, sucedió lo impensable. Un teléfono sonó. Normalmente, esto sería solo una pequeña interrupción, pero lo que siguió cambió todo el curso de la celebración. Un mensaje. Una foto. Una revelación que jamás habría esperado recibir en ese momento. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como fuego en pasto seco. Su mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Humillada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, salió corriendo del lugar. Los zapatos que había elegido con tanto cuidado quedaron abandonados en las escaleras mientras huía de lo que debería haber sido el inicio de su felicidad eterna. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Las llamadas perdidas se acumulaban en su teléfono. Mensajes sin leer. Voces preocupadas al otro lado de la puerta donde se había encerrado. Pero el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Cuando parecía que nada podría salvarla de ese abismo de vergüenza y tristeza, el timbre sonó. Era tarde, casi medianoche. ¿Quién podría ser a esa hora? Al abrir la puerta, se encontró con alguien que no esperaba ver. Alguien cuya presencia en ese momento no tenía sentido, pero que estaba destinado a cambiar el rumbo de su historia para siempre. Lo que ocurrió después desafía toda lógica y expectativa. Una serie de eventos que nadie podría haber predicho y que transformarían esa humillación en el primer capítulo de la historia más extraordinaria de su vida. ¿Qué ocurrió realmente en esa boda? ¿Quién era la persona misteriosa que apareció en su puerta? ¿Y cómo pudo el peor día de su vida convertirse en el comienzo de algo maravilloso? Prepárense para descubrir una historia de traición, redención y segundas oportunidades que les recordará que a veces, cuando una puerta se cierra violentamente, otra se abre de forma silenciosa pero definitiva. Paula no podía creer lo que veían sus ojos. Allí, de pie en su puerta a medianoche, estaba Miguel, su mejor amigo de la infancia. Habían perdido contacto hace años cuando él se mudó al extranjero para estudiar. La última vez que supo de él fue a través de una breve felicitación por su compromiso, enviada desde algún rincón de Europa. ¿Miguel? ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz entrecortada, aún con restos de maquillaje corrido por las lágrimas en su rostro. Llegué esta mañana para tu boda, pero cuando fui al salón me encontré con todo el caos. Tu madre me contó lo ocurrido y me dio esta dirección, explicó él, mostrando una bolsa en sus manos. Traje helado de chocolate. Siempre fue tu favorito cuando estabas triste. Este pequeño gesto desató un nuevo torrente de lágrimas en Paula. Lo invitó a pasar y se sentaron en el sofá del pequeño apartamento que había alquilado para los días previos a lo que debería haber sido su luna de miel. Nunca imaginé que Alejandro sería capaz de algo así, confesó mientras hundía la cuchara en el helado. 6 años juntos, Miguel. 6 años y todo se derrumbó por un mensaje con fotos de él y su asistente en situaciones, bueno, que dejaban claro que no era la primera vez. Miguel la escuchó pacientemente mientras ella desahogaba toda la historia. Como las fotos llegaron desde un número desconocido justo en el momento del intercambio de votos. Como los invitados vieron su rostro palidecer mientras miraba la pantalla de su teléfono. La confirmación silenciosa en los ojos de Alejandro que le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo peor no es la traición, continuó Paula con la mirada perdida en la ventana. Es sentir que todos me miran con lástima. La pobre novia abandonada en el altar, aunque técnicamente fui yo quien salió corriendo. Lo que Paula no sabía era que Miguel guardaba un secreto propio. No había venido a España solo por la boda. Tenía planes que habían estado gestándose durante años, planes que ahora parecían completamente inapropiados dadas las circunstancias.
A medida que avanzaba la noche, la conversación fluyó hacia recuerdos compartidos, a los veranos de adolescencia y a las promesas que se hicieron antes de tomar caminos separados. Por primera vez en horas, Paula sonrió genuinamente. ¿Recuerdas esa vez que nos perdimos en la montaña?, preguntó Miguel, intentando distraerla. ¿Cómo olvidarlo? Mi padre estuvo a punto de llamar a la Guardia Civil, respondió ella con una pequeña risa. Fuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, creando un telón de fondo perfecto para esta reunión inesperada. Ninguno de los dos notó el teléfono de Paula iluminándose silenciosamente con mensajes urgentes. Mensajes que revelarían que las fotos enviadas durante la ceremonia tenían una historia mucho más complicada de lo que parecía a simple vista. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, alguien observaba la lluvia desde una ventana de hotel, sosteniendo un teléfono y contemplando el siguiente movimiento en un juego que apenas comenzaba. Un juego de verdades ocultas y mentiras convenientes que se había puesto en marcha mucho antes de que se enviaran esas fotografías. ¿Quién era realmente el villano de esta historia? A veces, las apariencias engañan, y lo que parece una simple traición podría ser solo la punta de un iceberg de secretos mucho más profundos que estaban a punto de salir a la superficie. La mañana siguiente amaneció con ese aire fresco que sigue a una noche de lluvia. Paula despertó en el sofá, cubierta con una manta que no recordaba haber tomado. Miguel había dormido en el sillón junto a la ventana y ahora preparaba café en la pequeña cocina. «Tienes 12 llamadas perdidas», dijo él, señalando el teléfono que parpadeaba insistentemente sobre la mesa. «Y unos 30 mensajes. No quise despertarte anoche cuando empezó a sonar». Paula tomó el dispositivo con recelo. La mayoría de las notificaciones eran de su madre y de su hermana menor, Lucía. Pero había 3 llamadas de un número que no reconoció y un mensaje que hizo que su corazón se acelerara. «Las fotos no son lo que parecen. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre Alejandro y lo que realmente está pasando». «Creo que deberías ver esto», murmuró, mostrándole el mensaje a Miguel, quien frunció el ceño al leerlo. «Podría ser una trampa», respondió él, entregándole una taza de café. Alejandro intentando justificarse o alguno de sus amigos tratando de arreglar las cosas. Pero algo en la intuición de Paula le decía que había más en esta historia. Decidió responder al mensaje, acordando un encuentro en una cafetería cercana al mediodía. Miguel insistió en acompañarla. «No voy a dejarte sola en esto», afirmó con una determinación que le recordó al niño protector que conoció en su infancia. Mientras se preparaba para salir, Paula revisó el resto de sus mensajes. Su hermana Lucía había enviado algo que captó inmediatamente su atención, un video de la fiesta de compromiso de hace 6 meses donde aparecía la misma mujer de las fotos escandalosas, pero en un contexto completamente diferente. «¿Qué significa esto?», susurró para sí misma. Al llegar a la cafetería, Paula sintió que todas las miradas se posaban en ella. La novia abandonada, seguramente pensaban. Miguel apretó suavemente su mano, infundiéndole valor. Una mujer elegante y de aspecto profesional les hizo una señal desde una mesa del fondo. Al acercarse, Paula reconoció a la asistente de Alejandro, la misma de las fotografías. «Gracias por venir», dijo la mujer con voz sorprendentemente serena. «Me llamo Claudia. Y no soy la amante de Alejandro». Lo que siguió fue una revelación tras otra. Claudia no era una simple asistente, sino una investigadora privada. Las fotos comprometedoras habían sido manipuladas digitalmente, parte de un elaborado plan para sabotear la boda. ¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué?, preguntó Paula, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso es lo que estaba investigando para Alejandro», respondió Claudia, abriendo una carpeta llena de documentos. «Alguien ha estado intentando arruinar su reputación y sus negocios desde hace meses. Las fotos fueron solo la culminación». Miguel permaneció inusualmente callado durante toda la conversación, su mirada fija en los documentos que Claudia iba mostrando. «Alejandro está devastado», continuó Claudia. «No pudo reaccionar a tiempo para explicarte. Cuando vio tu expresión y te fuiste corriendo, intentó seguirte pero...». «¿Pero qué?», presionó Paula, sintiendo que faltaba algo crucial en esta historia. «Pero alguien lo detuvo», completó Claudia, mirando directamente a Miguel. «Alguien que casualmente apareció en el momento exacto para interceptarlo». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Paula giró lentamente hacia Miguel, cuyo rostro se había tornado pálido. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que nunca hubiera imaginado. «Miguel», susurró ella, con un nudo formándose en su garganta. «¿Cómo supiste exactamente dónde encontrarme anoche?». El teléfono de Paula vibró en ese momento. Era un mensaje de Alejandro. «Por favor, encuéntrame en nuestro lugar. Necesito explicarte todo en persona. Hay cosas que no sabes sobre quienes te rodean».
La mirada que intercambiaron Miguel y Claudia confirmó sus sospechas más oscuras. La persona que creía su salvador podría ser el arquitecto de su humillación. Y mientras las verdaderas intenciones comenzaban a desentrañarse, Paula sintió que estaba parada al borde de un abismo mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. El café se enfrió mientras Paula procesaba todo lo que acababa de escuchar. Su mirada iba de Miguel a Claudia, buscando alguna señal que le indicara que debía creer. La investigadora dejó otra fotografía sobre la mesa, Miguel hablando con un hombre de aspecto sospechoso 3 días antes de la boda. Este hombre es un experto en manipulación digital, explicó Claudia. Trabaja exclusivamente para personas dispuestas a pagar mucho dinero. Esto es ridículo, Miguel se defendió, con una risa nerviosa que Paula nunca le había escuchado antes. Regreso después de años fuera y de repente soy el villano de esta historia. ¿De verdad vas a creer esto, Paula? Paula sentía su corazón dividido en fragmentos imposibles de reunir. Por un lado, el dolor fresco de la humillación pública, por otro, la posibilidad de que todo fuera una elaborada mentira, y en medio, Miguel, su amigo de infancia, la persona que apareció justo cuando más lo necesitaba, o quizás demasiado oportunamente. Necesito hablar con Alejandro, decidió finalmente. Te acompañaré, se ofreció Miguel inmediatamente. No, respondió ella con firmeza. Esto es algo que debo hacer sola. La mirada dolida de Miguel le provocó una punzada de culpabilidad, pero ya no sabía en quién confiar. Salió de la cafetería con la sensación de estar siendo observada desde distintos ángulos. El sol de media tarde proyectaba sombras alargadas en las calles, como secretos estirándose para alcanzarla. Mientras caminaba hacia el parque donde solía encontrarse con Alejandro en sus primeros años juntos, repasaba mentalmente todas las pistas, la perfecta sincronización de Miguel apareciendo la noche anterior, su insistencia en quedarse con ella, su reticencia a que contestara los mensajes, pero también recordaba su amistad de años, las confidencias compartidas, la mirada sincera que siempre había conocido en él. Su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de un número desconocido: ten cuidado. No todos son quienes dicen ser. A estas alturas, esas palabras podrían aplicarse a cualquiera en su vida. Al doblar la esquina del parque, el corazón de Paula dio un vuelco al ver a Alejandro sentado en su banco habitual. Estaba pálido, con ojeras pronunciadas, sosteniendo nerviosamente un sobremanila entre sus manos. Al verla, se puso de pie con una mezcla de alivio y angustia en su rostro. Paula. Comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. Quiero la verdad, exigió. Toda la verdad. Sin excusas, sin rodeos. La verdad es más complicada de lo que imaginas, respondió él, entregándole el sobre. Todo está aquí. Los motivos, las pruebas, las personas involucradas. Paula abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había documentos financieros, fotografías, y algo que nunca esperó encontrar, una escritura de propiedad de la empresa familiar de Miguel, que aparentemente estaba al borde de la bancarrota. Miguel está en ruinas, explicó Alejandro en voz baja. Su familia lo perdió todo hace 2 años. Cuando supo de nuestra boda, vio una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para acceder a ti, y a tu herencia. La herencia. El secreto familiar que pocos conocían. La fortuna que su abuelo le había dejado exclusivamente a ella, con una condición: solo podría reclamarla después de casarse. Una cláusula anticuada que su abuelo había establecido para asegurar que un buen hombre cuidara de sus intereses. ¿Cómo sabe sobre la herencia?, preguntó Paula, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Porque Miguel me lo contó cuando vino a amenazarme para que me alejara de ti, confesó Alejandro. Lo que no sabía es que yo ya había contratado a Claudia para investigar las extrañas coincidencias que ocurrían a nuestro alrededor. En ese momento, el teléfono de Paula sonó. Era Miguel, su voz sonaba urgente. Paula, no creas nada de lo que te diga. Es él quien ha estado manipulándote todo este tiempo. Tengo pruebas de que Claudia trabaja para él desde hace años. Mientras escuchaba, Paula notó una figura familiar acercándose rápidamente por el sendero del parque. Miguel caminaba hacia ellos con determinación, sosteniendo su propio sobre de documentos. «Aléjate de ella», gritó Alejandro, poniéndose protectoramente frente a Paula. «Déjala decidir por sí misma», respondió Miguel, deteniéndose a pocos metros. Y allí estaba ella, atrapada entre 2 versiones de la verdad, 2 hombres que aseguraban querer protegerla, 2 conjuntos de pruebas contradictorias. La humillación de su boda parecía ahora solo el principio de una historia mucho más oscura, donde cada nuevo descubrimiento la llevaba más profundo en un laberinto de engaños. «Uno de ustedes está mintiendo», dijo Paula con voz temblorosa pero decidida. «Y voy a descubrir quién es ahora mismo». Paula extendió las manos,
pidiendo silencio a ambos hombres. El parque, normalmente tranquilo a esa hora, ahora parecía cargado de una tensión eléctrica que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Una pareja de ancianos que paseaba cerca se alejó discretamente, presintiendo la tormenta emocional que estaba a punto de estallar. «Quiero ver esas pruebas», dijo Paula, señalando el sobre que Miguel sostenía con fuerza. «Y después los tres iremos a un lugar más privado para aclarar todo esto». Miguel avanzó cautelosamente, como si temiera que Alejandro pudiera lanzarse sobre él en cualquier instante. Le entregó el sobre a Paula, manteniendo su mirada fija en su exprometido. «Esto demuestra que Claudia ha trabajado para la familia de Alejandro durante años», explicó Miguel mientras Paula examinaba los documentos. «No es ninguna investigadora independiente. Es parte del plan para manipularte». Los documentos parecían convincentes: contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos entre Claudia y el padre de Alejandro que databan de 3 años atrás. «¿Y por qué querría manipularme?», preguntó Paula, intentando mantener la calma mientras su mundo seguía desmoronándose pieza por pieza. «Por la fusión», respondió Miguel. «La empresa de tu familia y la suya. Tu padre nunca aprobaría la fusión que la familia de Alejandro propuso hace 2 años, ¿recuerdas? Dijo que era demasiado arriesgada, que perderían el control. Pero si te casabas con Alejandro, las acciones pasarían a ser parte del patrimonio familiar conjunto», completó Paula, recordando conversaciones que había escuchado a medias, detalles que nunca le parecieron importantes en el contexto de su relación. Alejandro soltó una risa amarga que Paula nunca le había escuchado antes. «¿De verdad vas a creer esto? Mi familia no necesita ninguna fusión. Somos perfectamente solventes». «Entonces, ¿por qué las acciones de tu empresa cayeron un 40% el mes pasado?», contraatacó Miguel, sacando de su bolsillo un recorte de periódico financiero. «Algo que curiosamente has ocultado a todos, incluso a tu prometida». El rostro de Alejandro se transformó, revelando una expresión que Paula no reconoció. Por un instante, vio a un extraño frente a ella, no al hombre con quien había planeado compartir su vida. «Vayamos a mi apartamento», decidió Paula, guardando ambos sobres en su bolso. «Aquí estamos dando un espectáculo». El trayecto en taxi fue un ejercicio de tensión silenciosa. Miguel y Alejandro sentados a cada lado de Paula, como guardias celosos de un tesoro en disputa. Ninguno habló, pero sus miradas se cruzaban ocasionalmente sobre ella, transmitiendo mensajes silenciosos de advertencia y desafío. Al llegar al apartamento, Paula notó algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave al salir. «Esperen», susurró, deteniendo a ambos hombres con un gesto. «Hay alguien dentro». Los tres entraron cautelosamente. El apartamento parecía intacto, pero había un sutil aroma a perfume que Paula reconoció inmediatamente. En el centro de la mesa de café descansaba un pequeño USB con una nota manuscrita: «La verdad completa está aquí. No confíes en ninguno de los dos». «L», murmuró Alejandro, acercándose para examinar la nota. «Lucía», respondió Paula. «Mi hermana». Con manos temblorosas, conectó el USB a su laptop. Se abrió una carpeta con varios archivos. El primero era un video que mostraba a Claudia en una acalorada discusión con Miguel 3 semanas antes de la boda. El segundo era una grabación de audio de Alejandro hablando con alguien sobre una estrategia perfecta que involucraba a Paula. El tercero era una serie de fotografías donde aparecían tanto Miguel como Alejandro reunidos con el mismo hombre, aquel experto en manipulación digital. «¿Qué significa esto?», preguntó Paula, su voz apenas un hilo. Antes de que cualquiera pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió completamente. Lucía entró, seguida por Claudia. Ambas mujeres intercambiaron una mirada cómplice antes de dirigirse a los tres. «Significa, querida hermana», comenzó Lucía con una voz firme que Paula nunca había escuchado en ella, «que has estado en medio de un juego mucho más grande de lo que imaginas. Y es hora de que conozcas todas las piezas». Claudia avanzó, colocando un nuevo conjunto de documentos sobre la mesa. «La verdad es que ambos te han estado mintiendo», explicó, señalando a Miguel y Alejandro. «Pero por razones muy diferentes a las que crees». El teléfono de Paula vibró con un mensaje: «No escuches a ninguno. Sal de ahí ahora mismo». El remitente era su padre, quien supuestamente estaba en un viaje de negocios en el extranjero. La habitación pareció comenzar a girar alrededor de Paula. 4 personas que creía conocer, 4 versiones diferentes de la verdad, y la creciente sensación de que todos los aspectos de su vida habían sido cuidadosamente manipulados durante años para llegar a este preciso momento. «¿Quién está realmente detrás de todo esto?», preguntó finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. Lucía tomó aire, como preparándose para revelar algo doloroso.
Creo que ya lo sabes, Paula. Piensa, ¿quién es la única persona que ganaría con cualquiera de los posibles desenlaces de esta situación? Y entonces, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajan, Paula vio la imagen completa. Una imagen tan aterradora, tan personal, que sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Papá, susurró Paula, sintiendo como si el aire abandonara sus pulmones. Mi propio padre. Lucía asintió lentamente, confirmando la terrible verdad que Paula acababa de descubrir. Ha estado manipulando todo desde el principio. La empresa, tus relaciones, incluso la cláusula de la herencia del abuelo, él falsificó esa condición para controlarte. A mí me contrató para vigilar a Alejandro, confesó Miguel con vergüenza en su voz. Me dijo que solo quería protegerte, que Alejandro solo buscaba tu dinero. Nunca imaginé que formaría parte de algo tan retorcido. Y a mí me contrató para crear un escándalo en tu boda, admitió Claudia. La idea original era que yo apareciera haciendo una escena, no enviar esas fotos. Eso fue modificado a último momento, por él. Alejandro se acercó a Paula, sus ojos llenos de un profundo arrepentimiento. Acepté reunirme con ese hombre porque tu padre me amenazó. Dijo que si no rompía contigo, destruiría mi empresa, mi familia. Tuve miedo, pero no pude hacerlo. No pude dejarte. Paula escuchaba estas confesiones como si vinieran de muy lejos. Su mente intentaba procesar la magnitud de la traición de su propio padre, el hombre que supuestamente más la quería en el mundo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, dirigiéndose a Lucía. ¿Por qué haría algo así? Control, respondió su hermana con tristeza. Control y dinero. Si te casabas con Alejandro, perdería su influencia sobre ti y sobre parte de las acciones familiares. Si rompías con él y confiabas en Miguel, podría manipularte a través de él. Cada escenario posible le beneficiaba de alguna manera. En ese momento, el teléfono de Paula sonó nuevamente. Era él, su padre. Su dedo tembló sobre la pantalla antes de rechazar la llamada. ¿Todos sabían esto menos yo?, preguntó, mirando a cada uno de los presentes. Yo lo descubrí hace 3 días, explicó Lucía. Encontré documentos en su oficina, grabaciones de sus conversaciones. Intenté advertirte, pero ya era demasiado tarde para detener la boda. Por eso preparé esto, dijo, señalando el USB. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Paula asimilaba todo lo ocurrido. Su vida entera había sido como un guión escrito por alguien más, cada relación manipulada por hilos invisibles que conducían a su propio padre. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Alejandro suavemente. Paula miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad que acababa de descubrir en su vida. Primero, la verdad, respondió con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Luego, mi libertad. 3 meses después, Paula contemplaba el mar desde la terraza de una pequeña casa costera. El escándalo que siguió a las revelaciones sobre las manipulaciones de su padre había sacudido el mundo empresarial. Las acciones cambiaron de manos, los contratos fueron revisados, y la verdad, aunque dolorosa, finalmente salió a la luz. Su relación con Alejandro había sobrevivido, transformada por las pruebas que enfrentaron juntos. No era perfecta, pero era honesta, construida sobre cicatrices compartidas y una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. Miguel había regresado a Europa, llevando consigo el peso de su participación involuntaria en el engaño, pero también el perdón que Paula le había ofrecido. Algunos errores no pueden deshacerse, pero pueden servir como lecciones. Lucía se acercó con 2 tazas de café, sentándose junto a su hermana para contemplar el atardecer. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, estudiando el rostro sereno de Paula. Ninguno, respondió ella con una leve sonrisa. La humillación de ese día fue el precio que pagué por mi libertad. A veces, lo que parece ser nuestro peor momento es solo el comienzo de nuestra mejor vida. El teléfono de Paula vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su padre, como tantos otros que había dejado sin responder. Algún día, quizás, encontraría el camino hacia el perdón. Pero por ahora, estaba aprendiendo a escribir su propia historia, una donde ella sostenía la pluma y decidía cada giro del destino. A veces, añadió, mirando hacia el horizonte donde el cielo se fundía con el mar, tenemos que perderlo todo para descubrir lo que realmente merecemos ganar.